Hola, bienvenidos a nuestro podcast Sábados con un poco de salud. No habíamos hecho un podcast desde el 2020, pero bueno, la idea es que lo retomemos y empecemos a hablar un poco más con algunos invitados. El día de hoy tenemos como invitada a la profesora Olga Pinzón. Cuéntanos un poco a qué te dedicas y qué haces para todos los que hoy nos están escuchando o viendo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por estar aquí escuchándonos. Bueno, soy nutricionista dietista egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Te voy a hablar un poco primero de la formación. Claro. Bueno, luego hice una especialización, maestría, doctorado, como toda la carrera académica en nutrición. Soy docente actualmente en la Universidad Nacional de Colombia en nutrición clínica y me dedico pues a la docencia, a la investigación, a la consulta, o sea, todo el componente de la nutrición clínica. Ah, qué bueno. Entonces, ¿te gusta coleccionar cartones? Yo no sé, de pronto fue que A mí también me gusta coleccionar cartones. en otra vida no estudiamos y en esta vida nos tocó el camino de Bueno, el nos estudio. gusta. Igual el estudio es algo que también es un gusto para muchos de nosotros. Y queremos el día de hoy hablar un poco precisamente sobre nutrición. Y como sabrás, pues nosotras ya nos conocemos de antes. Y pues yo soy Laura Guío, yo soy neuropediatra epileptóloga de EduCerebrix. Y viendo estas dos profesiones el día de hoy, ¿de qué podemos hablar? Sino de nutrición y cerebro. Así que lo que quería preguntarte es, ¿qué tan importante es la nutrición en el cerebro? Bueno, mira, es fundamental. Tanto así que uno de los nutrientes principales de los cuales se nutre el cerebro para hacer toda su actividad es la glucosa. Y la glucosa la obtenemos a partir de la ingesta de alimentos. Tanto así que yo te diría, es tan importante como vital. Entonces, eso es algo que todos debemos pensar, porque a veces creemos que hay órganos en nuestro organismo que funcionan por sí mismos. Pero sin nutrición no hay vida, es lo que yo siempre pienso. Ujú. Nuestro componente para funcionar. Y muchos pues podemos asociar la nutrición como la gasolina que le echamos a nuestro sistema, ¿no es cierto? Es Sí, lo que nos nutre, con lo que tenemos que funcionar, con lo que tenemos que andar en el día a día. así es. Y la calidad de lo que consumimos, ¿qué tanto puede afectar nuestro cerebro? ¿Y qué recomendaciones podrías dar tú desde nutrición para todos los que tenemos curiosidad de, bueno, yo no soy la persona que ha tenido los mejores hábitos nutricionales, los he mejorado en el último año bastante y vamos a seguir mejorando. ¿Listo? Sí. Pero una de las preguntas que uno se hace cuando empieza a preocuparse de verdad por lo que está haciendo uno con su propio cuerpo es, ¿cómo escojo o qué puedo tener en cuenta para buscar que esa nutrición sea lo más adecuada? Bueno, entonces mira, hay algo tan sencillo que en todos los países lo hay y son las guías alimentarias relacionadas con alimentación saludable. Nosotros acá en Colombia, si entramos a la página web, entramos a Google y hacemos búsqueda de guías alimentarias, vamos a encontrar unas guías alimentarias basadas en alimentos, que tiene información del ministerio, del ICF, tiene el plato saludable. Y es tan sencillo porque, mira, tiene de manera gráfica cómo debemos alimentarnos. Y también tiene toda la descripción, además por porciones, o sea, tiene mucho material educativo, pues en aras de que ellos también buscan todo el bienestar de la población. Cuando ya vamos a mirar la alimentación, hay un punto y es una clave que nosotros manejamos en nutrición que se llama CESA. Entonces, la primera es completa, ¿sí? Y es que debemos incluir todos los alimentos, no hacer restricciones, porque ahorita con tanta moda, con tanta información Hay que muchas a veces... dietas de moda, ¿no? Sí, De todo tipo. de todo tipo. Paleo, keto, ¿qué otras? Bueno, es que hay Bueno, tantas que, pero en bueno, realidad no me sé ni sí, los nombres. mediterráneas, Bueno, sí. DASH y todo, que unas sí tienen soporte científico, otras no. Ujú. Y algo que también nos preocupa a los profesionales es la calidad de la información que está llegando a través de todo este tema de redes sociales, Claro, que no siempre es información muy confiable. muy confiable, científica. Pero volviendo al tema, quiero decirles que debemos incluir todos los grupos de alimentos, todos los alimentos, adicionalmente en porciones que sean adecuadas para mi estado de salud, para mi requerimiento corporal como tal. Ujú. Y
que sea suficiente para satisfacer esas necesidades, que mi organismo pueda, por decirlo así, funcionar adecuadamente. Entonces aquí los invito, bueno, en los cursos de Dulcerebri se habla de alimentación saludable, de cómo planear los platos, ¿no? Hay videos súper interesantes, por ejemplo, de cómo hasta tener en cuenta las grameras en casa. Sí. Entonces los invito también a que A que aprendan consulten. con nosotros también, que Sí, estamos aprendiendo y mejorando en esto. sí, Sí, porque es muy importante eso, ¿no? A veces, digamos que un poco llevados por lo que ha ocurrido con el marketing durante muchos años, ¿no? Tenemos eso de, no, pues los carbohidratos son terribles, entonces quita todos los carbohidratos y después la persona está teniendo desmayos, está sintiéndose mal, o no, todas las grasas son terribles, entonces quitemos las grasas, ¿no? Que total. fue uno de los mitos más extendidos tanto en la población general como en el personal de salud durante varias décadas, ¿no? Entonces satanizamos las grasas y resulta que pues, tampoco, o sea, todo en su justa medida. Pero eso quiere decir que tú nos sugieres que hagamos una nutrición con grupos de alimentos de todos los grupos, o sea, carbohidratos, Sí, grasas, proteínas, vitaminas, vitaminas minerales. y minerales, Sí. básicamente. O sea, verduras, que nos traigan Verdura. todas Sí, esas y cosas. ahora hay muchos temas novedosos, por ejemplo, cómo modificar toda la fibra, porque la fibra modifica nuestra microbiota y Claro. cómo eso influye también en el cerebro. Algo importante y me encanta que lo hayas dicho es hablar de carbohidratos, grasas, lípidos, ¿sí? Ujú. Porque mira, ahorita a la consulta llega muy frecuentemente, comienzan primero Sí. por lo general, no, es que yo hice una restricción de grasas. Dejé los aceites, los fritos, solo consumo lo que le dicen a uno los pacientes, una harina al día y es integral, que no, hay pacientes que ya llegan, se saben hasta los gramos, ¿sí? Ujú. Entonces, sí, comienzan a tener pérdidas de peso, por ejemplo, es la más común y por la cual como que comienzan a buscar esa información, Sí. pero tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo tiene una composición corporal, por ejemplo. Ujú. Entonces tiene hueso, por ejemplo, músculo, grasa. Y yo tengo que hacer es una pérdida de grasa si no está dentro de un porcentaje normal, ¿sí? O un porcentaje saludable. Entonces, por ejemplo, comienzan a hacer restricciones de grasa. Luego comienza la restricción del carbohidrato. Entonces, miren que va a cambiar la composición corporal de nosotros y vamos a comenzar no solo a perder grasa, sino a perder masa muscular. Y eso Claro. preocupa porque es que la masa muscular, vamos a ponerlo de términos generales, coloquiales, es como ese soporte de tu cuerpo junto al hueso que te va a permitir a ti también tener un mejor sistema inmune, responder ante una agresión, una enfermedad. Entonces, ese es un tema que hay que trabajar. ¿Cómo? Yo por eso debo planear la alimentación y más si estoy en alguno de esos procesos. Claro, o sea, para perder peso, pero no entrar en una desnutrición aguda Sí. que me esté afectando mi organismo. Exacto, lo has dicho perfecto. O sea, sí, son procesos de desnutrición aguda de los cuales no somos conscientes. Claro. Hasta que de pronto comenzamos, no, que se me está cayendo demasiado el cabello, que se me están partiendo las uñas. O sea, comenzamos a ver esos aspectos que digo, ¿qué me está pasando? Si yo me estoy cuidando. Estoy muy cansado. Sí, ese es Puede uno de ser. los temas también que preocupa con las restricciones de carbohidratos. Sí. Somnolencia, cansancio, falta de concentración. Mira, o sea, ahorita la cantidad de publicaciones que están saliendo también de asociar depresión y ansiedad a baja ingesta de carbohidratos y baja ingesta es que se Que lo va. suspenden, ¿no? Sí, 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 yo he tenido también pacientes con diferentes patologías, digamos que de todas formas, sí, después de la pandemia hemos tenido un rebote grandísimo de enfermedades psiquiátricas y trastornos somatomorfos y problemas alimenticios un montón, pero sí vi unas personas y yo veo niños y veo y eso, adolescentes que en realidad, hombre, sí puede que estén en sobrepeso, pero no quiere decir que tengan que hacer dietas extremas que llegan en una desnutrición y esto realmente hacen una comorbilidad gigante de trastorno alimenticio, una desnutrición aguda, entonces claro, pierden sí, peso, pero a costa de lo que no deberían perder peso, así porque es lo que es. tú dices, ¿no? Sacrifican músculo y la grasa sigue estando ahí. Sí. Se ven más flacos y pesan menos, pero, pero no es muy saludable. Y está esa comorbilidad
con la depresión, tanto por muchas cosas, ¿no? Multifactorial, pero sí es cierto que los carbohidratos en general, pues por las mismas sustancias que tienen, tienden a estimular las áreas cerebrales del placer, ¿no? Por eso es que nos gustan tanto, por eso es que Bueno, es tan también está. adictivo, pero, o sea, hacer un cambio tan radical nunca puede ser bueno y además, lo que tú dices, todo es necesario, o sea, hay que tener carbohidratos así es que en cantidades controladas. Sí, y algo que tú acabas de decir es, mira, la nutrición, la alimentación no es solo lo que consumo, sino lo que implica ese consumo, o sea, el Claro. componente emocional que me vincula a mí con la alimentación. O sea, si yo en este momento les dijera a ustedes, y hagámosle la pregunta a la doctora Guido, Ujú. es, dame un alimento que te recuerde la infancia. Uy, el chocolate Mira, o sea, el chocolate y la te... papanela con queso y pan. Mira, o sea, y yo creo Sí, que cada uno de ustedes en ese momento trajo ese, evocó ese recuerdo y le generó una emoción positiva, claro. ¿sí? Mm, ¿Y por qué restringir si cuando de pronto en mi vida necesito algo que me saque de esa zona de confort, de momento de estrés? claro. ¿Por qué no Para sentirme mi jugo. sí, disfrutar de ese chocolate, de esa agua panela, disfrutarlo sin también, sin remordimiento, sin conciencia? Me Sí, comí el carbohidrato, yo estaba en plan, bueno, en X plan para la enfermedad que quieran sí, definir. O sea, porque también tenemos que tener una nutrición consciente. Valorar el poder comer. O sea, mira, uno que sí. trabaja en todos estos temas, en patologías que los pacientes no pueden ingerir por sí mismos, que tienen que llegar a una nutrición enteral por una sonda, por una vena. O sea, yo digo, el solo hecho, por ejemplo, en este momento De de poder estar bebiendo. disfrutar este té, que es un regalo de vida, es alimentar mi cuerpo. Bueno, y si miráramos el té en toda su composición Muchas más nutricional, cosas. pues sería todos los beneficios. Claro. Entonces, es también saber que debo comer equilibradamente, saludablemente, para mantener mi estado de salud, no solo físico, sino Sino también mental. mental y emocional. Sí, y es que nosotros tenemos un problema, no sé por qué aún a estas alturas seguimos tratando de dividir lo mental del resto, ¿no? No tiene sentido alguno. Y hace años que en medicina tradicional occidental o como le quieran decir, lo sabemos, o sea, porque a veces uno lo percibe de los pacientes, de otras personas, incluso todavía de algunos colegas que uno dice, pero ¿qué pasa? ¿No has leído artículos en los últimos 20 o 30 años? ¿Cómo es posible que me puedas decir que estás tratando por aparte el cuerpo de la mente? Si es que la mente hace parte del cuerpo. Todos somos integrales y si nuestro cerebro no funciona bien en la parte emocional, se van a afectar muchas cosas. O sea, esto es perfectamente claro que se afecta a la parte inmunológica, se afecta a la parte digestiva. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos tenido problemas secundarios a trastornos o a mal manejo de nuestras emociones que nos dan enfermedad? Lo Sí, más común, yo tuve o he tenido durante años gastritis, y eso es que estrés, malos hábitos de alimentación, que la mañana salía corriendo y me comía algo y no comía nada en todo el día y llegaba a comer en la noche, a las 9 de la noche y a dormir. Pésimos claro, sí, hábitos. O sea, y hasta que uno se empieza a ser consciente de que todo es importante, pues no va a funcionar. Y eso pues nos incluye a nosotros, ¿no? Que tenemos sí. malos hábitos. Del personal de salud, muchos de nosotros tenemos pésimos Turnos hábitos. largos, manejo de estrés, carga no solo emocional con la vida personal, Sino sino la de los sus pacientes. familias. Ujú. Y aquí viene un tema, mira que en las últimas publicaciones, Ujú. porque uno tiene que estar completamente leyendo, actualizándose, y más en salud, que vamos a mil. Sí, siempre. No, no, no damos, No, pero ahí nada, ahí intentamos. vamos. Ahorita se está trabajando todo lo que se llaman algoritmos de intervención y es, por ejemplo, en nutrición, yo hago mi intervención nutricional, o sea, desde lo técnico, Ujú. hago trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, con otras disciplinas para abordar esas dimensiones, pero algo súper bonito que está manejando los algoritmos es el paciente, su familia, su cuidador, su entorno. Sí, Entonces, mira que cuando yo voy a modificar la alimentación, antes en nutrición era plan de alimentación, llegaba el paciente y uno le decía, usted debe desayunar 9, almuerzo, 11, cena y le daba sí, su es verdad. plan o matriz alimentaria. Bueno, tiene diferentes nombres, todos válidos en este momento. Pero se nos olvidaba El resto. el resto, o sea, que él forma parte de una familia, independientemente
de la denominación de familia para ese paciente, Sí. que tienen que mercar, que tenemos que saber, Que enfrentamos la inflación. así todo. ¿Cuánto tiempo va a ser sostenible? Porque, por Claro. ejemplo, pueden llegar y a nosotras que nos llegan patologías complejas que requieren planes de alimentación A de largo alto plazo. costo y a De largo alto plazo. O sea, Es verdad. podemos hacer, yo me puedo gastar 2 horas. Haciendo Cuando- una maravilla de lo que dieta. la doctora Guido pide, ¿no? Sí. Dice, para sus pacientes, 2 horas uno haciendo Por todo favor, el me lo cálculo. dejas todo bien hecho. Sí, 2 horas. Bueno, la familia va a poder comprarlo, lo va a sostener en el tiempo. ¿Qué tan involucrado se va a sentir el paciente al compartir? Sí, Va a poder sostenerlo en su familia, porque es muy difícil si yo estoy comiendo algo muy, muy específico, mientras mi hermanito o mi papá o mi mamá al lado está comiéndose un chocorramo. Muy complicado. sí, chocorramo, no, ninguno. No, A mí me mentira. gusta, pero muy En de su vez en momento, cuando. En su exacto, en momento su momento justo. específico, para un disfrute pequeño, porque también no podemos satanizar y ser tan restrictivos. No, nada es malo, nada es el diablo. Pero sí, tenemos que mejorar nuestros hábitos. Así es. Bueno, perfecto. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este primer podcast del 2023. Y Muchas estamos gracias por volviendo la al invitación. podcast. Es un honor compartir contigo. Muchas gracias. Bienvenidos. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube o si nos están viendo o nos están escuchando por Spotify o Anchor, también por favor suscríbanse a nuestro podcast y los esperamos en nuestro próximo sábado de podcast donde vamos a seguir hablando de nutrición. Nos vemos pronto.